Presenta síntomas leves de deterioro cognitivo. Lo ideal sería que estuviera bajo observación legal. Eso me dijeron. El día de mi cumpleaños. Frente a mi familia, en un restaurante donde creí que me celebraban, mi nuera me entregó sin avisar a una doctora. Y mi hijo no dijo nada. Pensaban que era una anciana fácil de borrar. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. ¿Hasta dónde puede llegar la traición disfrazada de cuidado? ¿Y qué hace una madre cuando se da cuenta de que la quieren callar? Y si alguna vez has sentido que te dieron la espalda, quédate conmigo. Esta historia podría ser también la tuya. Suscríbete al canal para no perderte historias que tocan el alma. Si algo te remueve por dentro, dale like. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa? Cumplía 68 años. No soy de hacer mucho alboroto por estas cosas, pero Lucía, mi nuera, insistió tanto en organizar algo íntimo pero especial, que no pude negarme. Me dijo que reservó en el Mirador del Sol, un restaurante con vistas preciosas cerca de Valencia. Solo la familia, me dijo. Javier, mi hijo, también parecía ilusionado. Pensé que era bonito, después de tantos años criando sola, sentirme celebrada. Me hizo ilusión, no lo niego. Llegamos justo al atardecer. El cielo estaba en ese tono naranja que a mí siempre me ha parecido una promesa de calma. Javier llevaba una camisa que le regalé hace años. Lucía, como siempre, elegante, de esas mujeres que saben sonreír con los labios y ocultar lo que piensan con los ojos. Nada más sentarnos. Lucía me tomó la mano y me dijo: Mercedes, quiero presentarte a alguien especial. Ella es la doctora Vega, una mujer joven, unos 30 y tantos, pelo recogido, bata blanca. Sonreía con esa sonrisa de los que ya tienen una historia escrita antes de escucharte. Encantada, señora Salazar, dijo ella, mirándome como si me evaluara por dentro. Yo no entendía qué hacía una doctora en mi cumpleaños. Lucía se apresuró a explicar. Nada grave, suegra. Solo pensé que sería bueno hacerte una revisión cognitiva. Has estado olvidando algunas cosas y, bueno, mejor prevenir. Javier bajó la mirada. Yo me quedé helada. ¿Una revisión? ¿Aquí? Tranquila, dijo Lucía. Con esa dulzura fingida, es solo una charla. La doctora sacó un pequeño bloc de notas. Me preguntó cosas básicas. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? ¿Cuál era mi dirección? Respondí todo con tranquilidad, aunque por dentro sentía un calor subiéndome al pecho. No por miedo, por indignación. ¿Cómo se atrevían? ¿El día de mi cumpleaños? ¿Después de todo lo que he hecho por ellos? Entonces me acordé del reloj que me regaló mi nieta Paula. Uno de esos relojes modernos que graban audio. Discretamente, activé la grabación. No sabía qué estaba tramando Lucía, pero algo dentro de mí, ese instinto que solo las madres tenemos, me dijo que debía guardar cada palabra. La doctora terminó la evaluación y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Presenta síntomas leves de deterioro cognitivo. Lo ideal sería que estuviera bajo observación legal. Lucía apretó mi mano con fuerza, como si yo fuera una niña pequeña. No te preocupes, suegra. Estamos contigo. Solo queremos lo mejor para ti. Javier no dijo nada. Solo se sirvió otra copa de vino, sin mirarme a los ojos. La comida siguió, como si nada. Me cantaron el cumpleaños feliz, soplé las velas, y hasta me regalaron un pañuelo de seda. Pero para mí, ese día terminó en el momento en que supe que algo oscuro se estaba cocinando detrás de esas sonrisas. No era amor, no era cuidado, era estrategia. Esa noche, ya en casa, escuché la grabación una y otra vez. La voz de la doctora, las frases de Lucía, el silencio de mi hijo. Todo estaba ahí, clarísimo. Y lo que más me dolió no fue la traición. Fue darme cuenta de que ya me veían como un estorbo, pero aún no sabían con quién se estaban metiendo. Después de esa cena, no pude dormir. No era insomnio, era decepción. Mientras escuchaba una y otra vez la grabación en mi reloj, no dejaba de preguntarme, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo pasé de ser el pilar de mi familia a una carga molesta? Y así, en silencio, empecé a repasar mi vida.
Porque a veces, para entender el presente, hay que volver al origen. A veces me pregunto, ¿en qué momento exacto dejé de ser madre para convertirme en un mueble más de la casa? Una presencia útil, sí, pero silenciosa, como esas sillas viejas que nadie tira porque algún día servirán. Pero no siempre fue así. Yo fui una madre que se quitó el pan para dárselo al hijo. Una de esas mujeres que hacen malabares con el sueldo y con las lágrimas, y que aún así se levantan cada mañana con la fe ciega de que todo será por un bien mayor. Mi marido, Gabriel, murió cuando Javier tenía 9 años. Fue un accidente de tráfico absurdo, una llamada a medianoche, una vida que se apaga sin aviso. Me quedé sola, con un niño al que aún le daba miedo dormir con la luz apagada, y sin pensarlo 2 veces, me arremangué la vida. Trabajaba como florista en un pequeño local del barrio del Carmen. No era gran cosa, pero era mío. Lo heredé de mi madre. Durante años llené ese espacio de margaritas, claveles y palabras bonitas a las clientas. A veces, las flores no eran lo que vendía. Era consuelo, escucha, compañía. Con ese trabajo modesto y con mucha paciencia, saqué adelante a Javier. Uniformes, excursiones, clases de inglés, todo lo necesario. Nunca tuvo lo último en tecnología, pero jamás le faltó amor ni una comida caliente. Recuerdo la primera vez que trajo a Lucía a casa. Tenía 19 años, delgada como un junco, ojos inteligentes y una seguridad que descolocaba. «Mamá, ella va a ser parte de mi vida», me dijo con una sonrisa. Y yo, que siempre quise una hija, la abracé como si fuera sangre de mi sangre. Con el tiempo, Javier y Lucía se casaron. Fue una boda sencilla, pero bonita. Yo pagué gran parte de los gastos con mis ahorros. Nunca lo dije, pero aquel dinero era para reformar mi piso, arreglar la cocina que ya tenía más parches que baldosas. Preferí invertirlo en su felicidad. Años después, Javier perdió el trabajo. La empresa cerró, como tantas otras. Estuvo meses buscando sin éxito. Fue Lucía quien tuvo la idea: abrir una pequeña tienda de ropa. Yo, sin dudar, vendí mi floristería. Me dolió más de lo que imaginan, no por el negocio, sino por lo que representaba. Era el último rincón que me pertenecía, donde yo era Mercedes y no la madre de. Con ese dinero, cerca de 50.000 euros, montaron el local en Ruzafa. Lo pintaron de blanco, pusieron luces cálidas y abrieron con ilusión. Yo ayudaba a atender los fines de semana, planchaba ropa, barría el suelo y me sentaba en una esquinita a coser botones que se caían. Nunca cobré un céntimo, ni lo pedí. Para mí, verles crecer era suficiente salario. A medida que pasaban los años, mi presencia en su casa se volvió más invisible. Al principio me llamaban para comer, luego solo cuando necesitaban que recogiera a Paula, mi nieta, del colegio. Después, ni eso. Empecé a notar pequeñas cosas, miradas entre ellos, susurros que cesaban al entrar yo en la habitación, comentarios sobre mi memoria, como si fuera una radio vieja que ya no sintoniza bien. Pero yo callaba. Siempre callé, porque soy de otra generación. Nos enseñaron que el amor se demuestra aguantando, cediendo, siendo útiles. Y yo quise ser útil hasta el final. Un día, sin yo pedirlo, Lucía me añadió como beneficiaria secundaria en su seguro médico. «Por si pasa algo, suegra», me dijo. Lo tomé como un gesto de cariño. No sospeché que quizá era una pieza más en un plan mayor, hasta que llegó aquel cumpleaños. Y con él, la doctora. Y con ella, la sospecha de que mi amor incondicional había sido leído como debilidad. Esa noche, sentada en mi sillón de siempre, miré mis manos. Ya no eran las de antes. Las arrugas contaban historias. Los dedos sabían de flores, de pan casero, de cicatrices curadas con besos. Y sin embargo, allí estaban, temblando. No por miedo, por decepción. Yo lo di todo, hasta lo que no tenía. Y a cambio, un diagnóstico inventado, una sonrisa falsa, una mirada vacía de aquel hijo al que una vez le di mi mundo. Pero no pensaban que yo aún tenía algo.
Algo muy poderoso, memoria, y una verdad que empezaba a florecer, como las margaritas que solía vender. Pensaba que el amor lo justificaba todo, que si yo daba sin pedir, la vida me devolvería respeto. Pero el respeto no se mendiga, y menos en familia. Cuando una madre da demasiado, corre el riesgo de volverse invisible. Yo tardé en darme cuenta, pero ese día, el día que abrí aquel sobre blanco, entendí que el silencio también es cómplice, y el mío había durado demasiado. Pasaron unos días desde aquel cumpleaños extraño. Quise creer que todo había sido una exageración de mi parte, que quizás Lucía y Javier solo estaban preocupados por mí, que lo de la doctora había sido un malentendido. Pero entonces llegó la carta, un sobre blanco, con el membrete de un centro llamado Los Jardines del Sol. Al abrirlo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda como un balde de agua helada. Era una carta de preingreso, firmada por la dirección del centro, informando que mi expediente médico había sido revisado y que, por recomendación profesional, se consideraba adecuada mi incorporación en régimen de observación. Observación. Como si yo fuera un experimento. Me temblaron las manos. No de miedo, de rabia. Llamé a Javier de inmediato. Me contestó con voz baja. Mamá, no te asustes. Solo es una opción por si te pasa algo. ¿Una opción? ¿Desde cuándo necesito que otros decidan por mí? Lucía y yo solo queremos ayudarte. Colgué. No le grité, no lloré, solo colgué. Esa misma tarde fui al banco. Necesitaba sacar efectivo para pagar unas cosas. Al introducir mi libreta, el cajero automático me dijo, saldo insuficiente. Pensé que era un error. Fui directamente a la ventanilla. Señora Mercedes, su cuenta fue vaciada hace una semana. ¿Cómo? Aquí consta una transferencia autorizada por usted. Me mostró un papel. No reconocí la firma. Era una imitación burda, pero estaba registrada. Volví a casa, temblando. Me encerré en la cocina y abrí el cajón donde guardaba mis papeles. Acta de propiedad, DNI, fotocopias de mis cuentas, seguros, todo lo que una mujer sola necesita tener bajo control. Allí descubrí el golpe final. Mi casa, la que heredé de mi madre y donde crié a mi hijo, ya no era mía. El documento decía que la propiedad había sido vendida en acuerdo privado a una tal Marta Ríos. ¿Y quién era Marta Ríos? La hermana de Lucía. Todo encajaba. La doctora, el diagnóstico falso, la cuenta vaciada, la carta del geriátrico, la venta privada. No era preocupación. Era un plan trazado con calma, con frialdad. Un plan que llevaba mi nombre en letras pequeñas, pero mi silencio en letras grandes. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón y puse el audio grabado en mi reloj. Escuché cada palabra de aquella falsa doctora. Deterioro cognitivo leve. Observación legal recomendada. Lucía diciendo, solo queremos ayudarte. No lloré, solo apreté los puños. Me miré en el espejo. Tenía arrugas, sí, canas también. Pero no estaba loca. Estaba despierta. Al día siguiente fui al CAP de mi barrio. Pedí hablar con mi médico de cabecera. Me conoce hace años. Le conté todo. Se alarmó. Revisó mi historial. No había ningún diagnóstico reciente de demencia ni de ningún tipo de deterioro. Me hizo pruebas básicas. Estaba perfectamente. Le pedí una copia firmada de ese informe. Me la dio sin problemas. Salí de allí con algo más que un papel. Salí con la certeza de que, esta vez, no iba a callar. Fui a ver a Teresa, mi amiga de toda la vida. Su hijo es abogado. Le conté todo. Me recomendó a un despacho especializado en derecho familiar. Al día siguiente, entré a la oficina con mi carpeta de documentos y el audio grabado. El abogado, un hombre joven y directo, me escuchó con atención. Al terminar me dijo, «Señora Mercedes, lo que le han hecho es gravísimo. ¿Puedo recuperar lo que es mío? Vamos a pelearlo». Me pidió todos los documentos, el audio, copia de la escritura original, movimientos bancarios. Me aseguró que, si se comprobaba la falsificación de firma
y el diagnóstico inventado, no solo recuperaríamos la casa, sino que además Lucía podría enfrentar cargos por falsedad documental, apropiación indebida y abuso de persona vulnerable. Abuso de persona vulnerable. Así me llamaban ahora. No me gustaba. Pero si eso me ayudaba a tener justicia, que así fuera. Al volver a casa, todo me parecía diferente. El sofá donde dormía la siesta, las fotos con Javier de niño, la cocina donde tantas veces cociné paella los domingos, todo tenía un sabor amargo. No por los recuerdos, sino porque me los habían querido quitar como si no valieran nada. Esa noche, mientras ponía la tetera, sonó el timbre. Era Javier. Lo miré. Tenía los ojos rojos, las manos en los bolsillos. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Ahora no, Javier. Lucía dice que todo fue un malentendido». «¿Sabes qué es un malentendido?» Pensar que una madre no se da cuenta cuando su hijo deja de mirarla con amor. Cerré la puerta, suave, sin drama, sin escándalo. Por primera vez en años, sentí que yo tenía el control. Cerré la puerta con suavidad, pero dentro de mí algo se rompió con estruendo. No grité, no lloré, pero esa noche supe que no había vuelta atrás. Me quedé sentada en la penumbra, escuchando el tic-tac del reloj, como si esperara una respuesta que no iba a llegar. Y entonces lo entendí. A veces el verdadero dolor no está en lo que te quitan, sino en cómo te hacen sentir invisible. Entré en mi cocina como cada mañana, dejando que el silencio se extendiera más allá de las vitrinas con platos de porcelana. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, pero ya no sabía a hogar. Sabía a alcalinidad, a sorpresa amarga. Me senté en la silla de siempre, la que llevaba años fiel a mi costado, y dejé que la mirada se perdiera en el jardín. Allí estaban las margaritas que una vez vendí con mis propias manos. Hoy parecían testigos mudos de lo que había sucedido. De pronto entendí que no había llegado hasta allí solo por una carta, una transferencia o una casa vendida sin mi permiso. Había llegado porque me habían convencido de que mi edad era un problema, que mi soledad era un peligro, y que yo misma tenía que desaparecer para que otros vivieran cómodamente. ¿Te ha pasado a ti que, de pronto, te miras y ves que la familia ya no te incluye? Tal vez lo has sentido, y si es así, estás conmigo en este rincón. Recuerdo la escena aquella tarde. Abrí la puerta tras el timbre. Era mi hijo, Javier, con el rostro desencajado, los ojos rojos, la voz temblorosa. Me dijo: «Mamá, tenemos que hablar». Sabía que no era una charla inocente. Había pasado 3 días desde que descubrí el sobre blanco del geriátrico, y cada paso que daba confirmaba mi peor presentimiento. Él quiso abrazarme, pero me aparté. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que yo ya no era su madre, era su problema. La cena que siguió fue incómoda, caliente como el aceite hirviendo, y fría como el hielo de la traición. Lucía habló primero. «Mamá, si quisiéramos heredar, jamás te lo diríamos así. Solo queremos ayudarte». Su voz llena de una dulzura estridente. Entonces vomité la pregunta que estaba guardada dentro de mí. ¿Cuándo dejé de ser la mujer que cocinaba tus albóndigas y pasaste a ser la señora que se despacha? El silencio se apoderó del comedor. Los platos brillaban como espejos donde me veía reflejada. Una sombra de lo que fui. Hice un recuento en mi corazón. La tienda de ropa que abrió mi hijo con mis 50.000 euros. El coche que arreglé. Las vacaciones que pagué sin que me lo pidieran. Todo. Y ahora, la casa no era mía, la cuenta vacía, la carta del asilo en mi buzón. Esa era la verdad. Al volver a mi cuarto, me detuve frente al espejo. Vi mis arrugas, mis manos que ya no sostenían tantas flores, pero guardaban tantas historias. No derramé lágrimas, pero escuché un susurro en mi silencio. Si te olvidan, hazte visible. Esa noche me rompí, no ante ellos, sino ante mí misma. La decepción fue tanta que me derrumbé en el sofá con los audios del reloj en la mano, respirando como alguien que se lleva el aire de los pulmones con un aliento húmedo. El dolor se volvió físico. Cada rincón de la casa estaba lleno de ecos de risas, de llamadas donde «mamá» sonaba como un recordatorio, no como un saludo.
Me pregunté, ¿cuántas veces he llamado yo hijo sin que él me responda? ¿Cuántas veces he estado allí sin que noten mi presencia? Y comprendí que no solo me estaban empujando fuera, me estaban relegando al rincón donde no se exige nada, y eso duele más que todo. Al amanecer, decidí salir. Fui a la peluquería del barrio, me recogí el pelo con menos prisa de lo habitual, y me compré un vestido nuevo. No fue un capricho, fue un acto de reclamación. Le mandé una foto a la cámara de mi móvil y la publiqué en un grupo privado de amigas. Aquí estoy, viva y de pie. Recibí mensajes. Qué guapa estás, Mercedes. Cuídate, amiga querida. Sus palabras eran bálsamo. Si tú que me lees has sentido la soledad en medio de tu casa, permíteme decirte, no eres invisible. Esa misma tarde, invité a una amiga, Dolores. Nos sentamos en el jardín y le conté todo. Le conté que mis flores ya no se venden, pero siguen floreciendo en el viento. Y ella me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Yo respondí en voz baja, reclamaré lo que es mío, pero primero reclamaré mi dignidad, porque si yo no la defendía, ¿quién lo haría? Al llegar la noche, abrí una botella de vino no para emborracharme, sino para brindarme a mí misma. Brindé por la mujer que fui, por la vida que di y por la que todavía puedo crear. Levanté la copa hacia la foto de mi marido en la repisa y le dije en silencio, Gabriel, me han querido enterrar viva, pero no sabían que era semilla. Te invito a ti que estás ahí, a que tomes tu copa un té, un café, lo que sea y me digas, aunque sea en silencio, yo estoy aquí, porque nuestra voz, la voz de las mujeres mayores que callaron demasiado tiempo, empieza a hacerse oír. Y cuando se hace oír, no hay plan que la silencie. La mañana siguiente no la esperé de brazos cruzados. Fui al cajero. Descubrí que mi cuenta tenía ceros. No fue sorpresa, fue confirmación. Fui a la oficina de la propiedad urbana, solicité fotocopias. La casa, el ladrillo que había sido mi seguridad, ahora estaba inscrito a nombre de otra persona. No fueron meses, fue un acto frío. Y la doctora, aquel diagnóstico inventado, la carta del asilo, la venta disfrazada, todo encajaba en un collage de traición. Te escribo esto, para que sepas que el momento de mayor dolor no es cuando te reconocen como viejo o inútil, es cuando te reconocen como superfluo. Y ahí me encontré, en el pasillo de las personas que sobran. Pero también descubrí que ahí empieza la batalla. ¿Te unirás a ella conmigo? Dormí poco esa noche. El dolor no me dejaba, pero ya no lloraba. Era como si algo dentro de mí comenzara a moverse, lento pero firme. Pensaba en todo lo que me habían quitado, pero también en lo que yo aún tenía. Mi nombre, mis manos, mis recuerdos. Y entonces lo supe. Si quería salir de aquel pozo, tendría que cavar hacia la luz con mis propias uñas. El sol apenas se había levantado cuando abrí los ojos con una claridad nueva. No era el cansancio de siempre, sino una especie de inquietud que había tardado demasiado en aparecer. Me levanté sin hacer ruido, porque ya no tenía miedo de que me echaran en falta. Caminé hacia la ventana de mi habitación y observé el jardín. Las margaritas y claveles que perdieron su dueño aún seguían debajo del rocío. Me pareció una señal. Aquella tarde, me encontré frente al espejo y dije, hoy me levantaré por mí misma. Y lo hice. Después de haber descubierto la falsificación, la carta del hogar, la venta en mi nombre, comprendí algo esencial. No soy una carga. No soy un objeto descartable. Cuando alguien te mira con la idea de que ya no sirves, lo primero que debes recuperar es la mirada propia. Decidí llamar al abogado, como había acordado. Hablamos durante casi una hora. Yo llevaba mi carpeta marcada, acta de propiedad, movimientos bancarios, audios, documentos médicos verdaderos. Su voz fue firme. Señora Mercedes, tenemos camino, pero usted debe ser activa, no solo víctima. Asentí sin decir nada. Ya llevaba tiempo siendo víctima silenciosa. Ahora quería ser actor de mi vida. Al día siguiente, fui a la oficina bancaria, no para quejarme, sino para reclamar. Pregunté por la transferencia de hace unas semanas.
Pedí constancia de la firma. Examiné cada línea con los mismos ojos que había usado para ver crecer a mi hijo. Cuando la empleada me mostró el papel de autorización, lo reconocí. No era mi letra, era imitación. Sonreí por dentro. Esa sonrisa fue mi primera victoria. Luego, esa misma tarde, mandé un mensaje en el grupo de WhatsApp de la familia. Por favor, tengan en cuenta que he iniciado acción legal. Agradezco su preocupación. Mientras tanto, esperen mi llamada. Fue breve, pero efectivo. Vi el silencio en sus respuestas. Vi la imagen que proyectaban. Culpa, sorpresa y miedo. Mis amigas del club de lectura, mis camaradas de pintura, empezaron a verme nuevamente. Me contaron que mi nombre había sonado en algunas conversaciones. No está bien, la pobre. Hace mucho que no la vemos feliz. Me reí. No por alegría, sino por la ironía. Llevaban semanas hablando de mí, mientras yo reconstruía mi mundo. Una tarde, Dolores me sorprendió. ¿Te apetece una escapada de fin de semana? Y dije sí. Compré un billete de tren a la costa. No lo hice para huir de mi vida, lo hice para reencontrarla. Me senté junto al mar. Las olas lavaban mis pies, el sol declinaba. Recordé cuando vendía flores por 30 años, cuando relevaba en la caja del local, cuando creaba ramos para bodas y funerales. Y pensé, ok, Mercedes, eres más que lo que otros creen de ti. Al volver, visité una pequeña galería de arte donde habían reservado un cuadro mío. Lo habían colgado. Era un paisaje de invierno, libre de flores, pero con luz. Me dije, esto eres tú. Pinté porque amaba hacerlo, nunca porque otros lo vieran, pero ahora lo harían, no como lástima, sino como reconocimiento. Llamé a Javier. Lo invité a cenar, no porque necesitara su presencia, sino porque quería verlo con ojos nuevos, no como un niño que protegía, sino como un hombre que debe responsabilizarse. Hijo, le dije, no te llamo para que cambies, te llamo para que entiendas que yo ya cambié. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dije más. El diálogo no fue perfecto, pero fue real. Aquí estoy, compartiendo esto contigo que me lees. ¿Has sentido que tu voz se apagó en medio de la casa en la que vivías? ¿Has tenido que esperar a que otros actuaran para que te vieras? Si es así, te digo, no esperes más. La dignidad no pide permiso. La dignidad se reclama. Decidí donar parte del dinero que había ahorrado para arreglar aquella floristería a un fondo que ayuda a mujeres mayores que viven solas. Quiero que ninguna amiga mía sienta que su vida se reduce a un sofá. Quiero que cada abuela con historia tenga un pincel, un curso, un café con amigas. La noche avanzaba mientras ponía música suave en el salón. Bailé sola. No es que me gustara bailar. Es que necesitaba ver mi sombra moverse al compás de una melodía que no hablaba de despedidas, sino de comienzos. Y al día siguiente, me sentía más libre. El viento que entraba por la ventana era diferente. No traía promesas rotas, traía posibilidades. Te lo digo, porque tú que estás ahí, quizá en otra casa, quizá con otro drama, mereces lo mismo. No marques tu edad con resignación. Marca tu vida con valentía. Porque al final, lo que cuenta no es lo que te hicieron, sino lo que decidiste hacer. Los días siguientes no fueron fáciles, pero cada gesto, por pequeño que fuera, me acercaba más a mí misma. Cortar el cabello, limpiar una estantería, tirar una foto vieja. Eran actos mínimos, pero todos decían lo mismo. Ya no soy la de antes. No cambié de golpe. Me fui descubriendo como quien desempolva una joya antigua. Y una mañana, al abrir la ventana, el aire ya no dolía. Olía a libertad. Esta mañana desperté con el silencio como compañero, pero ya no lo sentí como enemigo. Abrí los brazos de par en par, mirando el techo de mi habitación, y pensé en todos los años que creí que mi vida dependía de ser útil. Hoy sé que mi vida depende de ser yo misma. El jardín que una vez fue escenario de risas y flores, ahora florece bajo mis cuidados. Me asomo a la terraza, toco los pétalos de las margaritas que una vez vendí y sonrío. No por nostalgia, sino porque me doy cuenta, resisten
igual que yo. Cuando alguien quiso enterrarme viva, no sabía que era semilla. Al alba, me vestí con un vestido color azul cielo. No era un gesto de vanidad, era un ritual de renovación. Caminé hasta el café de siempre. Pedí un solo café con leche y me senté frente al ventanal. Vi pasar gente, viejos amigos, nuevos rostros. Sentí que el mundo no esperaba ya mi permiso. Yo me esperaba a mí misma. Recibí una carta del centro comunitario que visité gracias a María, mi cuidadora amiga. Me invitaban a dar una charla sobre pintura, compartir su experiencia, decían. Me dio un vuelco el corazón. Durante años, oculté mis pinceles, mis lienzos, creyendo que ya no importaban. Hoy los alzo con orgullo. Acepté. La preparé. Pinté un paisaje al atardecer con olas suaves y puse en un costado las palabras, libre, porque lo es. Al salir de allí, fui a una librería de segunda mano. Compré un libro de relatos de mujeres mayores que cuidaron nietos, criaron hijos y volvieron a soñar. Leí un fragmento. El amor no exige, la dignidad se ofrece y se defiende. Lo cerré con los dedos temblorosos de emoción. Lo guardaré junto a mi foto de boda. Allí estaba él, mi marido Gabriel, sonriendo, joven, confiado, y pensé, ¿te acuerdas de esto? Yo he aprendido algo que no me diste tiempo a enseñarme. Una tarde, recibí una postal desde Colorado. Era de Javier. Estoy bien, decía. Estoy trabajando, me mudé. Gracias por todo. Te quiero. Me quedé mirando la escena, él de pie, libre, pero ya sin mis brazos como muleta. Sentí una punzada, no de tristeza, sino de aceptación. ¿Sabes? Tal vez nunca volvamos a ser madre e hijo como antes, pero puede existir otro vínculo, uno donde ninguno dependa del otro para respirar. El atardecer llegó suave. Me puse en mi sillón, lo que antes era refugio, hoy es trono. Con una copa de vino tinto que me regalé, brindé por mí, por cada día que creí que mi sacrificio era reconocimiento, y entendí que la gratitud no se exige. Me dije en voz baja, mamá, mereces ser vista, y tú, que estás al otro lado de esta pantalla, ¿has dicho eso alguna vez? Permíteme decírtelo una vez más. Mereces ser vista, escuchada, respetada. No importan los años que han pasado, ni las veces que te ignoraron. Lo que importa es lo que haces ahora. He decidido que mi casa de ladrillos, ya no será legado para quien me quiera convertir en cajero automático. He firmado una nueva escritura. Todos mis bienes, la casa, las inversiones, los ahorros irán a una fundación para mujeres mayores víctimas del abandono familiar. Javier recibirá una suma simbólica para que empiece de nuevo, pero la mayoría de lo que construí servirá para quienes no tienen voz. Seré su voz. He vuelto a clases de pintura, y cada tarde me reúno con Dolores, María y otras mujeres. Bebemos té, compartimos historias, nos reímos de lo absurdo y brindamos por lo real. Un día, Dolores dijo, ¿recuerdas cuando pensábamos que no llegábamos? Y yo contesté, llegamos, solo que aprendimos que llegar no es cierto sin saber por qué. La noche me envolvió con sus estrellas. Desde la ventana de mi salón miré el cielo, pensé en mi marido y le dije, gracias, gracias por el amor que nos dio. Y también gracias por irte pronto, porque tu ausencia me obligó a encontrarme. Hoy no vivo para ti, vivo conmigo, y eso es libertad. Mientras escribo estas líneas, me imagino a ti, que quizá tienes un café al lado, quizá estás sola, quizá escuchas mi voz. Te pido que tomes un minuto, cierres los ojos y digas, estoy aquí, y siente que lo dices para ti misma, porque cada estoy aquí es un paso hacia la dignidad que te debían. Cada estoy aquí es una semilla que florecerá. Así termina mi historia, o mejor dicho, así comienza mi nueva vida. Mi nombre es Mercedes Salazar, tengo 69 años, y por primera vez soy libre. Hoy entiendo que el amor de madre no debe confundirse con la renuncia absoluta. Amar no es desaparecer por los demás. Amar es también ponerse límites, decir basta cuando duele, y recordarse, yo también merezco paz, respeto y libertad.
Durante años, creí que si daba todo, recibiría gratitud. Pero aprendí que la dignidad no se negocia, se protege. Si estás viendo esto y sientes que te han dejado atrás, que tu voz ya no cuenta, te lo digo con el corazón en la mano. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Hoy soy una mujer mayor, sí, pero también soy la mujer que decidió no callar más. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu amor fue aprovechado, que te volvieron invisible en tu propia casa? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otra mujer a despertar. Si este video te tocó el alma, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo, porque juntas volvemos a florecer. Nos vemos en el próximo video.